Levítico capítulo 4, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Traerá un becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre sus intestinos y la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares con los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos y la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Leímos hasta el versículo 21. Acabamos de leer ¿qué se hará con el pecado? ¿Sí? Dice, con el pecado que se cometiere por hierro. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, 2. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, dice que cuando alguien pecare, ¿cómo? Por hierro, ¿sí? ¿Qué es eso? Si la persona la persona pecó, sí, pero la persona no sabe exactamente cuál fue el pecado que cometió. La persona no sabe el pecado que cometió. Recordemos que en Isaías capítulo 53, el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando miramos Romanos capítulo 3, versículo 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando una persona tiene síntomas de alguna enfermedad o de algún padecimiento, la persona va al doctor. ¿Y el doctor qué le dice? El doctor le dice a la persona, le manda a hacer exámenes. ¿Con qué finalidad le manda a hacer exámenes? El doctor quiere saber si la persona realmente qué enfermedad tenga. Solamente con mirar así por encimita a la persona, no sabe realmente qué le pasa a esa persona. Si le mandara droga, le mandaría droga para el dolor, para que no sintiera dolor. Pero si es un médico bueno, un médico que quiere curar a la persona, entonces le va a mandar hacer exámenes. Por medio de los exámenes, exámenes de sangre, de orina, coprológico, por medio de los exámenes, a veces biopsia muscular, por medio de los exámenes, el doctor detecta realmente cuál es el problema. Por eso es necesario muchos exámenes, no solamente un examen, sino muchos. Tiene que mirar la sangre y tiene que mirar todos los fluidos corporales. Y cuando mira todos los exámenes, entonces se puede dar cuenta que esta persona tiene problemas en el hígado. Solamente por haber mirado los exámenes. Sin haber mirado los exámenes, podía haber hecho suposiciones de muchas cosas. Hasta le podía decir a la persona, de pronto usted tenga cáncer, porque ese es uno de los síntomas del cáncer. Pero no se puede hacer un dictamen así a la ligera. Realmente, él tiene que mirar cuál es la causa. De la misma manera, en cuanto al pecado, el común de las personas piensa y tiene una idea del pecado que no es la que Dios espera que nosotros tengamos, que sepamos cuál es el pecado. Cuando dice por hierro, algo que nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Por consiguiente, ¿dónde debemos buscar cuál es el pecado? Debemos buscar en la Biblia. Acordémonos, por ejemplo, el caso del apóstol Pedro. Él que le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, yo no te negaré. Puede que los demás sí. Él tenía una seguridad de sí mismo. Puede que los demás sí se escandalicen de ti. Puede que los demás sí te nieguen. Pero yo, mire, incluso yo estoy dispuesto a morir. Incluso yo estoy dispuesto a morir. Los demás sí se van a escandalizar, pero yo no. Así, Pedro hablaba con esa confianza. Pero sabemos qué pasó. Nuestro Señor Jesucristo le dijo lo que le iba a pasar. ¿Sí? Hay muchas versiones y teorías, y en teología se habla de muchas cosas. Pero aquí no estamos hablando de cosas que sean extrabíblicas, sino 100% que aparece en la Biblia. Cuando una persona no entiende, es decir, no hay quien entienda, cuando una persona normalmente está en las obras, todo lo filtra por las obras. Y muchas de las enseñanzas teológicas que han salido al respecto de cualquier tema de la Biblia han salido solamente por una mezcla de lo que a las personas que estaban por las obras les pareció que eso quería decir. Entonces se inventaron que, por ejemplo, cuando Pedro pecó, cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ya se inventan que lo que pasa es que él tenía una contienda con algunos discípulos y él quería demostrar, y se inventan una cantidad de cosas que no están escritas en la Biblia. Pero aquí miramos en la Biblia que vemos que Pedro tenía era confianza en sí mismo. No vemos otra cosa, sino Pedro tenía autoconfianza. Como Pedro tenía autoconfianza, entonces Pedro dijo, yo no te negaré. Yo estoy seguro de algo. Yo estoy seguro de que ellos se van a escandalizar, pero yo no. Y negarte menos. No, yo estoy dispuesto a morir. Así. Entonces vemos en Pedro, él conocía realmente cuál era el pecado. No. Nosotros podemos ver solamente con los síntomas, filtrándolo por la ley. La ley nos permite, la ley tiene un propósito, que es matarnos. Sí, sé que más de uno de pronto se puede estar asustando con esto que dije, pero la finalidad de la ley es que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley, si no nos mata la ley, realmente nosotros ¿cómo estamos? Todo ser humano, desde que nace, antes de recibir la salvación, todo ser humano está muerto, está destituido de la gloria de Dios. Pero el ser humano lo sabe, no lo sabe. El ser humano desconoce que está destituido de la gloria de Dios. Por desconocer que está destituido de la gloria de Dios, piensa que él está vivo. Adán, cuando Adán comió el fruto, Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Adán tomó ese fruto y comió de ese árbol. Dice en el versículo 6 de Génesis 3 que que Eva tomó de su fruto, del árbol de la ciencia del bien, tomó de su fruto, así lo dice, comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Muchas personas, solamente conociendo lo que ven en dibujitos,
dicen automáticamente que lo que Eva comió fue una manzana, pero no es así. Si miramos, en la Biblia aparece de qué es el árbol. Al saber de qué es el árbol, ya sabemos cuál es su fruto. Si dijera árbol de naranjas, si Dios hubiera dicho, el día que comas del árbol de naranjas, ese día morirás, entonces sabemos que el fruto que ella comió fue naranja. Y en la Biblia dice de qué es el árbol. Al saber de qué es el árbol, sabemos cuál es el fruto que dice el versículo 6, que Eva tomó de su fruto. Así dice el versículo 6. Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, en el momento que Dios le dijo que el día que comiera de ese fruto, quienes no saben exactamente sobre el fruto, pueden mirar el video que hicimos, el en vivo que hicimos, sobre Génesis capítulo 3, versículo 5. Ahí hicimos un video. Sobre el versículo 6 hicimos un video, un en vivo. Pueden mirar esos en vivo que hicimos sobre esos versículos más en detalle. Por ahora, Eva tomó de ese fruto y comió. ¿Dios qué dijo? El día que comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿Adán comió? Sí. Eva comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hablemos de Adán. Adán comió. ¿Dios qué le dijo que pasaría el día que comiera de ese fruto? Dios le dijo, ciertamente morirás. Dios le dijo así. Dios le dijo que el día que comiera de ese fruto, inevitablemente, iba a pasar algo. Iba a morir. Entonces, cuando él comió, él murió. Entonces, sí, ya algunas personas escriben, murió espiritualmente. Sí, automáticamente es la respuesta. Sí murió, pero murió espiritualmente. Entonces, Adán sí murió. Adán murió porque Dios dijo, y Dios no miente. Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Pero él se vio muerto? No. Cuando leemos Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, sí hubo muerte. Bueno, cuando lo leemos más exactamente, cuando lo leemos en Romanos 5, versículo 12, dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. No sé si se dieron cuenta cómo lo dice Romanos 5, 12. Por un hombre que pasó, entró el pecado al mundo. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa? El pecado, ¿cómo dejó al ser humano? Muerto, ¿sí? Eso que Adán comió y él no se vio muerto en Romanos 3, en el Nuevo Testamento, porque hay personas que dicen, no, es que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay diferencia. No hay diferencia. En el Antiguo Testamento Dios dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, todo el mundo, ¿qué le pasó a toda la humanidad? Murió, pero el ser humano no se ve muerto. Entonces, ¿qué cosa tiene la finalidad de matarnos? La ley. La ley es para conocimiento del pecado. Lo pueden ver en Romanos 3, versículos 19 y 20. Sobre todo el versículo 20. La ley es para tener conocimiento de pecado, pero ya saben qué es el pecado. El pecado no es, ay, yo dije una mentirita. No, ese es el fruto del pecado. Ese es el fruto. Quisiera tener el tablero acá para poder dibujar. Ese es el fruto del pecado. Pero realmente el ser humano quedó muerto. Decir que cuando una persona dice que es pecadora, si esa persona leyera Romanos capítulo 5, versículo 12, al decir soy pecador, está diciendo soy muerto. Pero las personas se ven muertas, no se ven muertas. Dicen soy pecador, pero creen que están vivos. Que inclusive, como ellos cierran los ojos, como levantan los brazos, como dicen Dios, te amo, te bendigo, te alabo, como dicen por medio de canciones y de emociones y la batería, la guitarra, el bajo, todos esos instrumentos hacen que la persona experimente emociones, siente cosas ay, tan hermosas, entonces la persona siente, está viva. ¿Sí? O sea, curiosamente, todas esas cosas que mueven nuestros sentimientos son contrarias a la ley. ¿Cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es que el ser humano conozca la condición de ser pecador. ¿Qué significa la condición de ser pecador? Que está muerto. Por eso la finalidad de la ley es matar. La ley tiene esa finalidad, matar. Cuando la ley mata a la persona, cuando la persona por fin se logra ver muerta, Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Le hizo esa pregunta, ¿dónde estás tú? A eso, ¿cómo se responde? Adán, ¿qué tenía que contestar? Para Dios, Dios le había dicho, el día que comas ciertamente morirás. Adán estaba entonces, ¿dónde? Si le dijo, ciertamente morirás, el día que hagas eso,
Entonces, ¿cómo le estaba diciendo a Adán que estaba? Vivo. Dos cosas que son opuestas, la vida y la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, ciertamente, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, bueno, ya no les quería decir el nombre del árbol para no entrar en detalles, el día que comas de ese fruto, ese día ciertamente morirás. Cuando Dios le dijo, ese día ciertamente morirás, le está diciendo, usted en ese momento está vivo. Y después cuando le dijo, ¿dónde estás? Le está preguntando, ¿usted está con los vivos o usted está con los muertos? Dios no le estaba preguntando en el sentido de que Dios no lo veía. Adán, ¿dónde está? En ese sentido no le estaba preguntando. Dios es omnisapiente. Todo el mundo lo dice, lo repite, pero cuando ven esa pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? Parece como si Dios le estuviera diciendo, Adán, 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 ¿dónde estás? Adán, no, Dios no está diciendo, ¿dónde estás tú en ese sentido? Dios está diciendo, ¿dónde estás tú? En el sentido de, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Con los vivos o con los muertos? ¿Tú dónde estabas? Con los vivos. Pero ahora, ¿dónde estás? Con los muertos. Pero cuando miramos la respuesta de Adán, en él no quedó nada. En él no quedó nada de la palabra de Dios. Nada del conocimiento de Dios. Él ya no tenía la imagen de Dios. ¿Él cómo era? Él tenía, ¿qué imagen ahora tenía? La de su nuevo padre. Acordémonos en Juan, capítulo 8, versículo 44, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a los judíos? Los judíos decían, nuestro Padre es Dios, nosotros somos hijos de Dios. Pero Jesús les dijo en el versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos tenían un padre, sí, ellos tenían un padre. Ellos eran a imagen de su padre, pero Jesús les aclaró quién era el padre. Y no le estaba diciendo a los fariseos, no, le estaba diciendo a toda la humanidad. Cuando miramos ese versículo, si una persona medita y conoce otros versículos, si conoce Romanos 3:23, Romanos 5:12, la persona se da cuenta, eso que dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no se lo está diciendo única y exclusivamente a los judíos que estaban ahí. Si habían, no sé, digamos 150 personas ahí, no le dijo únicamente a esas 150. Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, a toda la humanidad, a todos los que están como muertos. Estar muertos, ¿qué es? Ya saben. Cuando una persona dice, soy pecador, esa persona acaba de decir, estoy muerto. Para Dios, yo estoy muerto. Eso es lo que acaba de decir. La persona no se da cuenta, ni tiene conciencia. Piensa que cuando dice, sí, yo soy pecador, la persona que está pensando, es que yo la semana pasada, o bueno, no, hace 2 días, hace 2 días, no sé, estaba asustado, mi jefe me preguntó y pues yo le dije, fue una mentirita chiquita, inclusive le ponen ese nombre, fue una mentirita chiquita, pero es mentira o no, sí, pues sí, es mentira. ¿Usted qué le dijo a su jefe? Mentira. La persona ¿cómo se siente? Se siente pecadora porque dijo una mentira. Está hablando del fruto. Él se vio desnudo y ya sabemos, eso que el hombre dice que estaba desnudo, eso es lo mismo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuando habla de que tú eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo. Cuando nombra esas 4 características, está hablándole a toda la humanidad. Parece que le estuviera hablando a algunas personas que como si Jesús estuviera mal genio con uno que otro. Está hablando con toda la humanidad. Tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un miserable, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora creo que son 5. Bueno, tendríamos que leerlo. Pero son varias características que nombra nuestro Señor Jesucristo sobre la persona. Eso está en Apocalipsis 5:17. Ahorita vamos a mirar, vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Sí, son 5. Sí, son las últimas 5 que nombré. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. 5 características que está nombrando de algunas personas, no, de toda la humanidad. Esa es la persona que está muerta. La persona que cree que
tiene todo por delante, que nunca ni siquiera la muerte le va a llegar, que ni siquiera considera la muerte, no piensa. Hay un cantante muy famoso acá en el país que ya murió. Él murió de 50 y algo de años. Pero él, cuando le preguntaron qué va a hacer de usted cuando muera, usted a dónde va a ir, y él se asustó y dijo, no sé, no sé, no sé, no sé, así digo. Y curiosamente poco tiempo después murió. Él murió, pero él no sabía, pero el común de las personas, sin meditar en esa, él le cambió el semblante cuando dijo, cuando le hablaron de la muerte. Eso fue un tema que nunca, el común de las personas nunca habla de ese tema, como si las personas fueran a vivir, no sé, 200, 300 años. El ser humano, cuando llega por mucho a los 90, ya llega mal. Conozcan personas de 90 años, ustedes deben tener algún familiar que superó los 90, tal vez 91, 92, y miren la condición física en la que se encontraba. No tenían que ayudarle para caminar. La persona casi no oía, casi no veía. ¿Ustedes quieren llegar a esa condición física? Si una persona cuando tiene 60, 70, ya la persona siente muchos dolores, ya inclusive no le pueden hacer trabajos dentales en algunos casos, porque ya los huesos no resisten, no pueden perforar. Hay un poco de complicaciones ya solamente a 60, 70, 50 y algo también. Entonces ahora una persona de 90 años. Por eso las personas cuando mueren, cuando una persona logra los 91, 92, no crea que fue disfrutando todos esos 90, no. Los últimos 10 años o 15 o 20 fue un sufrimiento. Entonces, el común de las personas piensa en esto. No, no piensa en eso. Piensa, ay, no, mi abuelita vivió hasta los 93. La dice, y se enorgullecen como si viviera hasta allá, como si ella hubiera llegado a esa edad con un cuerpo, no sé, de 30. Pero no, ella llegó a esa edad con un cuerpo que ya estaba totalmente deshecho. Ya no servía casi para nada. Ya incluso algunos a los 80, 70 y algo tienen incontinencia. Es más, algunos a los 50 y algo ya tienen incontinencia. Ya hacen pañales para adultos. ¿El ser humano piensa en eso? No, no piensa en eso. El ser humano piensa en la muerte, no piensa en la muerte. Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque las personas, sin darse cuenta, viven como si nunca fueran a morir. Consideran la muerte únicamente cuando les dicen ya los han desahuciado, y ni siquiera hay personas que los han desahuciado, y sus familiares los llaman y les dan ánimo. ¿Qué es darles ánimos? No piense que usted va a morir, no se imagine, eso le hablan de, no, una persona también le dio cáncer, así como a usted, tío, pero esa persona vivió 30 años más, así le hablan, para que la persona siempre vea la muerte más lejos, siempre le hablan así, hacen que una persona le llegue la muerte en el corazón, no. ¿Qué dice Eclesiastés 7? Vamos a leer ese versículo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7? Creo que es el versículo 3. Dice, el que vive lo pondrá en el corazón. No todo el mundo pone lo que está escrito en Eclesiastés 7 en el corazón. Eclesiastés creo que es 7:3. Entonces vamos a leer. Después de Proverbios viene Eclesiastés y después viene Cantares. Entonces el capítulo 7, lo he abierto ya varias veces y se me pasa. El capítulo 7, vamos a leer el versículo el versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hay una diferencia entre el que vive y el que está muerto. El que está, ya sabemos, hablamos ahorita al principio, quién está muerto. Toda la humanidad, antes de recibir la salvación, está muerta. La finalidad de la ley es que la persona tenga conocimiento del pecado, que se vea muerta. Por lo que dice Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Decir soy pecador no significa yo dije una mentirita, no, no es eso. Decir soy pecador significa estoy muerto delante de Dios. Eso significa cuando una persona dice soy pecador. Por eso, y tuvimos que hacer un video hace poco explicando sobre los cristianos justos y los cristianos pecadores. Queremos que la gente se inquiete por saber cómo así que hay cristianos que son justos. Alguien que quiera hacer esa pregunta. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entre muchas personas que ven el video, 10,000, ese video creo que ya lo han visto como 20,000 personas. Entre todas y pocas personas que vieron ese video, ¿cuántas, si ustedes miran los comentarios, cuántas personas pudieron preguntar cómo puedo dejar de ser pecador?
Y miren cuántas personas, entre, no sé, 20,000 personas que hayan visto ese video. Curiosamente, por eso dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. El árbol, el pecado es el árbol. Cuando dice, hoy leímos al principio, ya vamos a terminar, hoy leímos al principio, cuando alguien cometiere pecado por hierro, ¿sí? Entonces, un pecado que esa persona no conoce. Como la persona no lo conoce, la persona entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mirar la Biblia para saber, tiene que mirar el corazón de Dios. ¿Cuál es el pecado que yo cometí? Tiene que saber delante de Dios cuál es el pecado. Entonces, cuando la persona no sabe cuál es el pecado que cometió, por eso se escribió ese versículo. Y lo vamos a leer mañana en el versículo 27 también. Mañana vamos a continuar desde el versículo 22 en adelante. Y si ustedes leen el versículo 27, notarán que aparece algo parecido. Pero aparece un ingrediente más, que mañana vamos a hablar en detalle sobre él. Cuando la persona no conoce el pecado, inevitablemente la persona como vive, pensando que, ay, es que yo dije una mentirita, ay, es que yo codicié. No, ese es el fruto que le sale por estar separado del corazón de Dios, por estar muerto. ¿Cuál es? Por eso dice la Biblia que hay personas que no pueden pecar, ¿sí? Cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, hay dos ópticas, la óptica de las obras y la óptica de la gracia. La óptica de las obras es, Jesús le dijo, esfuércese para no volver a adulterar. Ella estaba luchando contra eso toda su vida. Pero Jesús le dijo, siga haciendo eso que usted ha hecho toda su vida. No, Jesús no le dijo eso. Cuando le dijo Jesús, vete y no peques más, le está diciendo, yo solucioné el problema del pecado. Por eso, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Espero que hayan escuchado esto que les acabo de decir. Algunas personas de pronto se quedaron en un bucle. Cuando Dios le dijo a la mujer sorprendida, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, sí, le quiso decir que se siga esforzando, lo que ella había estado tratando de hacer toda su vida, sígalo haciendo. Ella sabía que había sentencia de muerte, ella quería que la mataran a piedra, no quería que la mataran a piedra. Pero entonces, ¿por qué ella hizo eso a pesar de que ella no quería? Dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Ella era arrastrada, esa era la debilidad de ella. No todo el mundo tiene la misma debilidad. Hay personas que tienen debilidad por una cosa, por la otra, por la otra. En especial ella tenía debilidad por la parte sexual. Ella era muy como ninfómana. En esta época llaman ninfómana a una persona que tenga la debilidad que tenía la mujer sorprendida en adulterio. ¿Ella iba a dejar de hacerlo? No, no lo iba a dejar de hacer. Ella llevaba toda su vida tratando, pero era arrastrada a hacerlo. Ella sabía que cuando la sorprendieran, una sola cosa le correspondía, pena de muerte. ¿Qué persona, sabiendo que si vuelven a sorprenderle en un mismo acto lujurioso, lo van a matar? ¿Qué persona volvería voluntariamente a querer hacer eso? Nadie lo va a querer hacer, pero ¿por qué ella lo hacía? Cuando la Biblia dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar adversarios. Eso está en Hebreos 10:26. Cuando la Biblia dice eso, no se está refiriendo al fruto. Al fruto. El fruto del pecado es el adulterio, la avaricia, la codicia. Eso es lo que sale por tener un corazón diferente al de Dios. El pecado realmente, ¿cuál es? El árbol, pero la gente no se concentra en el árbol, sino se concentra, ay, dije una mentirita, buscándole los frutos. Ay, bueno, ahora sí puedo simbolizar los frutos porque tengo pantalla grande. Buscando los frutos. Buscando, yo codicié, yo adulteré, yo mentí, yo codicié, así piensa eso. Y le quiere quitar los frutos para que no se vea que es un árbol de pecado. ¿Sí? Por eso dice, si alguien cometiere pecado por hierro, ¿sí? Algo que no conoce, la persona no lo conoce, porque la persona que conoce solamente las frutas, pero las personas conocen el tronco, saben que son árbol de pecado, las personas no saben. Si supieran que son árbol de pecado, ya se están acercando a entender que están separados de Dios. El corazón de Dios y el corazón del ser humano en condiciones normales es totalmente diferente. ¿Por qué sale codicia, adulterio, mentira? ¿Por qué salen esas cosas del ser humano? Eso sale del ser humano. ¿Por qué? ¿Eso sale del mismo corazón de Dios? No, eso sale del corazón del ser humano. ¿Por qué salen esas cosas? Tenemos un corazón diferente al de Dios. Bueno, cuando dije tenemos, me refiero a las personas antes de recibir la salvación tienen el mismo corazón de Satanás. Por eso salen esas cosas de las personas. Pero, como dice la palabra, el que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que algunos de pronto tendrán muchas preguntas, estarán haciéndose preguntas tranquilos, me las pueden hacer directamente. Mi número lo pueden ver en el video
del Salmo 19. Ahí aparece no solamente mi número, sino el código de mi país, y ahí yo les digo cómo tienen que guardar el número para que me puedan escribir directamente, dejar audios directamente a mi número. Entonces, sácame las preguntas, no hay problema, con mucho gusto las responderé. Y en otras redes sociales, como Face, si entran a Face, escrito está también en Face, ahí van a ver, directamente ven un botón con mi número, ¡pum! Pueden tocar ese botón y ven mi número. También en Instagram, ahí también en Instagram, si buscan, escrito está también en Instagram, ahí también ven un botón que dice WhatsApp. Entonces tocan ese botón y ahí sale mi número. Directamente me pueden escribir, no hay problema, y pueden hacerme todas las preguntas. Acá yo no estoy mirando los comentarios están por acá, pero yo estoy mirando la cámara, se darán cuenta que no alcanzo a mirar los comentarios. Vamos ahora ya para terminar. Mañana vamos a continuar con este tema, no me lo pierdan porque lo que hace falta por explicar sobre este tema es muy importante y es necesario y es complementario. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. No sé cuántos se habrán conectado en TikTok porque no estoy viendo la pantalla. No sé cuántos se habrán conectado en YouTube porque estoy mirando la cámara. Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy puedan continuar hasta que reciban la salvación. Bueno, primero que todo, para que alguien sea salvo, esa persona tiene que saber que no es salva. Para que una persona sea salva, tiene que haberse visto muerta. Si no se ha visto muerta, separada de Dios, si no puede contestar la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? La pregunta que no puedo contestar Adán, la pudo contestar Isaías. En el capítulo 6, Isaías dio respuesta a esa pregunta. Isaías se vio muerto. Y en el momento que él se vio muerto, fueron limpiados los pecados, fue quitada la culpa de él. Ese es el corazón al cual tiene que llegar toda persona para que pueda ser libre del pecado. Te pido por los que se conectaron el día de hoy y pudieron escuchar, y quienes no, véanlo más adelante en YouTube, que va a aparecer allí publicado, sobre todo el que se ve en la pantalla de YouTube. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.